tal? ¿Cómo estamos? Estamos con el tercer tiempo de estudio y esta serie titulada Interpretaciones Bíblicas, reglas de interpretaciones bíblicas. Para mí es un placer haber estado estudiando todo este tiempo y poder volcar esto que la palabra de Dios nos está animando a considerar. Así que sin más, vamos a comenzar este hermoso estudio y para darle continuidad a lo que venimos hablando en el primer video o en la primer prédica, pudimos entender algo importante. Tenemos la creencia de interpretación filosófica, pero también la postura de ser personas dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos convencidos que la Biblia, desde el Génesis, Apocalipsis, desde el comienzo del ser humano hasta su culminación, la Biblia la registra 7 periodos de tiempo donde podemos entrar, entender y ampliar el concepto de por qué suceden las cosas, por qué estoy acá, por qué pasó y por qué pasará. Ok, en segundo lugar hablamos de método de interpretación a través del Espíritu Santo. Y radicalmente entendíamos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se mueve en toda la Biblia, tiene una forma de operar exclusiva y es determinante en este tiempo de la Iglesia. El periodo de la gracia termina el periodo de la ley con la rotura del velo, con la resurrección de Cristo, ascenso, pero antes descenso, donde Él vence a la muerte, pecado y Satanás, asciende dejando dones, pero asciende al cielo para preparar morada y comienza el libro de los Hechos, capítulo 2. Veíamos la promesa cumplida en capítulo 1 de Hechos y ahora vamos a estar en Hechos, capítulo 2. Cuaderno, pluma y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Listo? Arrancamos con el tercer periodo de tiempo de aprendizaje de reglas de interpretación. Muy bien, vamos a meternos entonces con capítulo 2, la venida del Espíritu Santo y el derrame de su promesa a ese grupo que había sido específicamente mencionado, que no se muevan de ahí porque ahí vendría la promesa. Ellos oraban, sintieron un viento y llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Y el tema de conversación del día de hoy es las lenguas. Sí, las lenguas. Para algunos un tema muy conflictivo, para otros es simplemente estudiar la Biblia y ver todo el panorama. Arrancamos. En primer lugar voy a hacer la introducción al tema de las lenguas para que podamos entenderlo bien. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque acuérdense en que vamos a tener un versículo lema o clave que va a ser el pensamiento que perdure en todo este estudio. El versículo es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Por qué? Porque dice la palabra acá, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es muy importante entenderlo. Acuérdense que en Corintios era una carta donde estaba hablando a una iglesia inmadura que habían tomado los dones que había dejado el Espíritu Santo y el Señor para uso y gloria de Él en una forma incorrecta. Pero ellos pedían señales y realmente los griegos pedían sabiduría. Cuando nosotros conocemos a Cristo y a Dios, entendemos que realmente Dios, de Él provienen estas señales y Él deja señales para confirmar lo que venían diciendo las Escrituras y también Él es la fuente de la sabiduría. Los griegos tendrían que entenderlo y los judíos demandaban señales porque eran pautas para darse cuenta, algo que hasta el día de hoy mucho pueblo judío y muchos que profesan ser judaizantes no entiende que el Mesías ya vino. Vino su primera vez y lo esperamos su segunda vez, como está prometido. Vamos, como introducción, voy a ponerme acá en 4 puntos de la historia. Acuérdate que en la Biblia podemos ver
alrededor de toda la historia, ¿qué podemos entender? Bueno, vamos a ver 4 tiempos: la historia de la iglesia primitiva, la historia de la Edad Media, la historia de la Reforma y el siglo XIX. ¿Por qué estos 4 puntos? Porque si yo hablo de las lenguas, tengo que ver qué pasó en la historia primitiva de la iglesia primitiva. ¿Sabes? Hay hombres que registran acerca de las lenguas en la iglesia primitiva. Y esto se puede ver con Irineo, Justino Mártir y Tertuliano. 3 hombres que fueron proclamadores de las lenguas. Sin embargo, tenemos un detalle importante. Estaba echando el estudio ahí en algunos libros, algunos escritos. Estaba viendo algunas connotaciones de este periodo de la iglesia primitiva y hay algo interesante. Estos 3, ya sea Irineo, Justino y Tertuliano, ninguno de ellos, ¿sabes?, profesa haber vivido las lenguas, ni tampoco que ellos vayan a ser personas que estén con grupos que manifiestan lenguas. Entonces no tiene un relieve grande en la historia primitiva de la iglesia el tema de las lenguas como para armar una cierta redundancia en el estudio de hoy. También hablamos de la Edad Media. Sí, existían registros, pero aparecen justo en estos registros cosas muy extravagantes, muy sobrenaturales. Hablaban de perros y de bebés que proclamaban la defensa del Evangelio. Entonces, al ser fidedigno estos estudios, no había mucha constancia real de que yo pueda hoy albergar un dato fidedigno donde yo te pueda decir esto es real y esto es de Dios, que es lo más importante. Esto es de Dios. Entonces, voy haciendo un comprimido, obviamente, en un estudio corto, pero algo extenso de criterio que voy a tirar y desplazar en este estudio. La iglesia primitiva, la Edad Media, en la Reforma, aquellos reformadores que fueron Martín Lutero y Juan Calvino, pues básicamente está carente de la expresión de hablar en lengua, y estos reformadores nunca fueron hombres de hincapié para poder dejarnos escritos o palabras que ellos pudieran animarnos con este tiempo. Si bien más modernamente vamos al siglo XIX, entre el 800 y 900 y piquito, ¿ok? Estamos hablando ahí de Edward Irving, ¿ok? En el 1832 en Escocia, un hombre, un erudito, un hombre con un conocimiento muy vasto. A los 17 años él ya era profesor de matemática, pero toma una relevancia su criterio, que él se promulga como sacerdote, se divide de la iglesia evangélica ortodoxa en ese tiempo y comienza con estas manifestaciones no solamente de lenguas, sino diferentes, y bueno, al punto tal que él empieza a crear la iglesia católica apostólica, ¿ok? Y bueno, tiene gran fundamento en esto y discrepancia. Su seguidor y discípulo continúa con todo esto y bueno, es realmente renombrado todo este personaje, Edward Irving. En este tiempo también el doctor Dollard, ¿okay?, profesor de la historia en el seminario de Dallas, en estos tiempos del siglo XIX, ahí deja un escrito en la Biblioteca Sacra en octubre de 1963 y pone algo muy grotesco, algo muy chocante, pero era lo que pasaba en ese tiempo. Él deja ahí en Dallas, en el seminario, dice: la voz de la historia de la iglesia está en contra del movimiento de lengua moderno y lo estimaría como un fenómeno ni bíblico ni histórico. Ahora, ¿por qué este teólogo tan representativo del seminario de Dallas haría un ataque tan frontal a esto? No sé, tiene su postura, pero realmente acuérdate que el sistema de interpretación bíblica que estamos usando es que la Biblia tiene que confirmarlo no en un pasaje, no en 3 textos, sino tiene que a lo largo de la historia ir hablando por qué sucedió, para qué sucedió y cómo se ubicó en la historia, ¿ok?
vemos estos 4 puntos, pero si hay algo que yo quiero estudiar y estudié un poco más en profundidad, es el comienzo de la historia del pentecostalismo. Ellos fueron dentro de la rama evangélica precursores de estas manifestaciones y elevación de los puntos claves que son las lenguas, la ciencia y la profecía. 3 puntos importantes que el pentecostalismo va a manifestar y hasta el día de hoy promulgar, y nos vamos a meter un poquito en esto. La historia como introducción, como estoy, uno de los comienzos del pentecostalismo en la Nueva Inglaterra fue en el año 1897. De ahí se registra el inicio, uno de los inicios que yo pude estudiar por lo menos y ver, analizar acerca del pentecostalismo. Estamos hablando de 124 años atrás, ¿ok? Relativamente moderno, podríamos decirlo, para poder hablar de la historia en general. El término pentecostal fue sacado del suceso que vivió Hechos capítulo 2, la fiesta del Pentecostés, ¿ok? Porque es renombrado las prácticas que ellos abrazarían como creencia. En el 1900, ¿ok? Charles Parham, con la escuela bíblica Bethel, en Kansas, ¿ok? Se iniciaría este seminario, esta escuela teológica pentecostal, y bueno, ya ahí tendría también mucha fuerza el tema del manejo de lenguas. Y también en el 1906, ¿ok? Mr. Seymour comenzó la asamblea, ¿ok? En Los Ángeles, las asambleas de Dios en Los Ángeles. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todos estos temas? Porque tenemos que introducir un contexto amplio, histórico, cultural, de por qué el tema y manejos de las lenguas. Ahora, quiero que veamos un detalle exclusivo. Quizás yo tengo que ajustar algunos puntos de mi interpretación o de mi análisis histórico, pero quiero que pienses en esto. El tema de las lenguas actuales no es meramente evangélico. Claro, si bien hablamos del tiempo de Pentecostés, pero los masones, en una rama que es el mormonismo, ¿ok? Ellos creen que son Dios, ellos creen fehacientemente en un libro fuera de la Biblia, que es el libro del Mormón, y bueno, toda clase de herejías, pero ellos también abrazan el tema de las lenguas, es uno de los dogmas principales de la iglesia mormona. También la práctica de los Shackers, ¿ok? Un grupo de Inglaterra muy radical con esta práctica de las lenguas, se siembra en Estados Unidos, crecen con muchos seguidores, pero no tiene nada que ver al grupo de evangélicos. Al contrario, están fuera de la línea de creencia bíblica, evangélica, que es la que nosotros conocemos. También otro grupo que abraza esto son los seguidores del espiritismo. En el espiritismo hay muchas manifestaciones de lengua y es un punto dogmático que ellos pueden manejar, ¿ok? Hacemos alusión, ¿por qué? Porque estamos diciendo, no, bueno, solo en la línea evangélica hablan en lengua. No. También hay grupos espiritistas, mormones, los yaques, pero también hay otro grupo que son los medium, ¿ok? Grupos satánicos, grupos de búsqueda del ocultismo, que también adoran a los demonios, en grupos como en África, en Sudamérica, y hay muchos lugares como esto. Son frases de interés que tienes que abrir tu panorama. Esto cuando estamos estudiando tienes que entender que esto funciona como un paracaídas, ¿ok? Si no está abierto no funciona. Ábrete, piensa, y es un estudio que estoy dando para que entendamos un poquito la historia, ¿ok? Ahora, tienes que ver algo interesante. Cuando hablamos de lengua, la lengua en la Biblia podemos situarla en 4 partes. Yo la situé en 4 partes en la Biblia. Lo que habla de la lengua en el Antiguo Testamento, lo que va a hablar en Hechos de los Apóstoles, lo que va a hablar en Corintios, y va a aparecer el término lengua también en Apocalipsis. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Perfecto. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque cuando hacemos un estudio para entender las lenguas,
tenemos que entender lo que estaba pasando con las lenguas. Entonces, en primer lugar, vamos a pensar en el Antiguo Testamento, ¿vale? El Antiguo Testamento yo lo veo de esta manera. ¿Dónde comienzan las lenguas como idioma o dialecto? ¿Ok? Génesis capítulo 11, del 1 al 9, tú vas a ver ahí, ¿te acuerdas la Torre de Babel? El hombre había designado abandonar a Dios, darle la espalda a Dios, y ellos hicieron su plan, armar una torre que llegue hasta el cielo y donde ellos pudieran tener un gobierno sin Dios. El hombre visita, Dios visita, al hombre, ve esta atrocidad. Versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, ¿ok? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué interesante. Porque cuando vamos a la Biblia, denota ya el término lengua como dialecto, como idioma, ¿ok? En Génesis capítulo 11, con lo que es Babel, ¿ok? También estábamos hablando que venía un advenimiento de esta promesa en un símbolo de fiesta en el Antiguo Testamento, que venía a ser la Pascua y el tiempo de Pentecostés, 50 días. Para los cristianos, para el judío estos son fiestas todavía, ¿ok? Porque niegan al Mesías, a Jesucristo, y para nosotros es el tiempo de muerte y resurrección de Cristo. Entonces, quiero hablarte de una forma general para que vayas entendiendo el Antiguo Testamento. Dejo entre paréntesis porque voy a incrementar un poquito más acá de ciertas profecías que se cumplen en Hechos y Corintios. ¿Ok? Sigamos. También no solamente el Antiguo Testamento, habíamos hablado de Hechos, Corintios y Apocalipsis. En estos tres puntos diferentes, mi estudio lleva a que hablan diferentes palabras. ¿Por qué palabra? Acuérdate que la Biblia fue escrita en tres idiomas. Está narrada en tres idiomas, al arameo, el griego y el hebreo. Pero cuando voy al griego, que es el Nuevo Testamento en su mayoría, lo que está haciendo acá es que está tomando la consideración de tres palabras. Como ser en hecho, habla de la palabra dialecto, ¿ok? La podemos ver en varios pasajes. Capítulo 2:6, 10:46, 11:15, 19:6. Habla de dialecto. Como ser, Hechos 2:6, y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Está hablando de dialecto, ¿ok? Dialecto. Esta es la palabra que deriva del original del griego, ¿vale? Pero también nos vamos a Corintios. En Corintios hay muchas partes que habla de lenguas, ¿ok? 14:2, 14:4, 13, 14, 19 y 27. Este tema es muy fácil. Cuando tú estás interpretando una lengua, tienes que poner a veces palabras o agregarle palabras que no son del original para que haya una interpretación correcta de lo que quiso decir el autor. ¿Me explico? Yo cuando fui a predicar a un evento que existió ahí en Oaxaca, con los chatinos, ¿ok? En Tiltepec se llama, que es a un costado de Juquila, arribita de Puerto Escondido, 700 hermanos aproximadamente. Había un traductor y yo hablaba, predicaba y el traductor hablaba. En un momento yo hablé, di una frase corta, pero el traductor tardó mucho. Y yo cuando terminó el estudio le dije, ¿por qué en esta parte tardaste más de lo que yo había dicho? Me explicó que hay una palabra, como ser en zapoteco, que eternidad, donde la palabra no le entienden, no existe. Entonces tienen que rodear toda la palabra para que la persona entienda la largura de tiempo que puede implicar la eternidad, ¿no? Entonces, la palabra acá que estamos viendo, que es la palabra desconocida, la palabra que dice lenguas desconocidas, esta palabra desconocida simplemente no existe, ¿ok? La agregan para poder articular
¿ok? Articular un grupo de ideas que está queriendo el autor dar a entender. Entonces hablábamos de dialecto y hablábamos que en Corintios, específicamente en capítulo 14, habla la palabra agregada a la lengua desconocidas, ¿ok? Que tenemos que entender que no existe esa palabra en el original, pero es agregada para la comprensión del contexto que se está hablando, ¿vale? Y también en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos un griego, glosalalial, ¿ok? Que son dos palabras combinadas, glosa y laleo. ¿Qué está queriendo decir acá? Como ser, si voy a Apocalipsis capítulo 5:9, 7:9, 10:11, 11:19, 13:7, 14:6 y 17:15, está hablando de esta palabrita, ¿ok? Glosolalial, que es dos palabras combinadas. Una palabra que significa glosa, que significa lengua, y la palabra laleo, que significa hablar o silabar, ¿ok? La palabra del contexto. Fíjate qué interesante. Yo te decía en Corintios que hablaba de lenguas extrañas, ¿ok? Y llega un momento ahí donde en Corintios yo leo como ser Corintios 14:2, que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué está hablando acá? Se está refiriendo específicamente a que realmente estas lenguas desconocidas, ellos tenían que hacer un hincapié para poder entender el contexto de lo que estaba hablando y un mensaje que iba a ser anunciado, aunque ellos no manejaran ese dialecto, ellos podían dar a entender este misterio de la palabra de Dios y la salvación que hoy estaba siendo revelada. Esto es muy importante. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblos y nación. ¿Me explico? O sea que la palabra glosa es muy importante y clave en la traducción para lo que va a venir y secundar en el tema y ámbito de la lengua. ¿Por qué? Porque muchas personas están entendiendo que la lengua es algo desconocido y que no tiene un punto de ser. Entonces, cuidado, porque cuando habla de lengua en la Biblia, y específicamente en el Nuevo Testamento, está hablando de una lengua hacia dialecto, hacia una forma de comunicación, de una señal que ellos tenían que entender. Con esto quiero que sea relevante. Hechos capítulo 1 al capítulo 7, ¿ok? Es un mensaje directo, concreto del reino de Dios hacia el judío. Y acuérdate que el judío, que habíamos dicho en Corintios, el judío pide señal. ¿Señal para qué? Para identificar al Mesías, los tiempos que iban a venir. ¿Y esto dónde aparece? Bueno, vamos a estudiar un poco más la Biblia y vamos a meternos acá en el contexto, la confirmación de la profecía entre los profetas, ¿ok? Y lo vivido con las lenguas. ¿Vivido en dónde? Bueno, lo vivido en Corintios y lo vivido en Hechos, ¿ok? Cuando hablo de Hechos, hablo de Joel. Cuando hablo de Corintios, estoy hablando de Isaías. Un pasaje que va a mencionar ahí y vamos a ver la interpretación. Cuando estoy hablando de la profecía de Joel 2:28, lo que está hablando acá es que va a llegar un momento donde va a haber una manifestación de lenguas, una lengua que va a ser, entre paréntesis, un tiempo de señal, ¿ok? Donde viene el advenimiento de un juicio y de un trato especial de Dios con Israel. Pero acordate que hasta este momento ellos venían negando al Padre, matando a Juan el Bautista, al Hijo matando al Señor Jesucristo, y bueno, y después lo vamos a ver matando a Esteban,
negando al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el contexto del capítulo 2 de Joel nos muestra que aquel día es un día de juicio. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos interpretar claramente que le pone pautas para cuándo iba a llegar el advenimiento, ¿ok? De las profecías. Con esto quiero decirte algo, no se estaba cumpliendo la profecía de Joel, sino que la estaban mencionando como un advenimiento que iba a venir, pero con un rechazo rotundo del pueblo de Israel hacia el plan de Dios. Por eso la palabra clave es ahí, mas después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre, ¿sí?, toda carne. Joel 2:28. Acuérdense que el Señor estaba profetizando y en el Antiguo Testamento estaba dando claridad del plan de Dios con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es digno de entender este mensaje, capítulo 13 de Hechos, y ellos no son descartados, sino que es postergado el trato de Dios con Israel y abre rienda suelta a la iglesia, que somos nosotros, judíos, gentiles, todos uno en el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Un detalle muy importante, habiéndose verificado un juicio en la cruz, Dios derramó el Espíritu Santo, ¿sí? Después de ascender, el Señor Jesucristo ha pasado por el juicio y luego ha derramado el Espíritu sobre los que creen. En Hechos capítulo 2, 2 al 4. Ahora, ¿sabes? Zacarías capítulo 10, versículo 1, habla de la segunda lluvia, que es la tardía, ¿ok? En cuanto al Espíritu Santo será derramado por segunda vez. Es decir, cuando va a entrar al milenio a reinar Dios y la promesa terrenal 100% para el judío, acuérdate que la iglesia cristiana evangélica que deposita su fe en la obra redentora de Jesucristo, tenemos promesas celestiales, y el pueblo hebreo, el pueblo judío, tiene promesas terrenales. Esas se van a cumplir ¿cuándo? En el milenio, ¿ok? Por eso ahora estaba diciendo Joel ahí en 2:28, y después de esto, dice el Señor, ¿qué es después de esto? Tenía que haber un arrepentimiento y reconocimiento de lo que era el plan de Dios para Israel, lo cual no existía ni se daban las pautas. Piensa, vemos entonces que en Génesis 11 las lenguas divididas fueron enviadas en juicio. Ahora, en Hechos capítulo 2, las lenguas divididas o repartidas fueron enviadas en gracia. Hay un contraste entre uno y el otro. Pero también el punto importante en su discurso es que presenta a las conciencias de los judíos, ¿okay?, del pueblo de Dios, una terrible responsabilidad y su posición actual, la necesidad de arrepentimiento, ¿sí?, ante el perdón y la gracia de Dios. Acuérdense, en el pueblo hebreo, el pueblo judío, está postergado su promesa ante la condición de que ellos reconozcan, se humillen y establezcan esa gracia y perdón que Dios le está dando. Esto lo confirma que está postergado y que es un tiempo en la historia en Isaías 32:15, Ezequiel 36:26, Ezequiel 39:29, Zacarías 12:10. Está hablando de este proceso que el hebreo, el judío, está esperando vivir, pero ante su rotundo rechazo está postergado, ¿ok?, para el tiempo milenial. Ahora, la profecía de Isaías 28, 11 y 12 y 1 Corintios 14, 21 y 22 es la ley escrito, dice Pablo, cita aquí algo de Isaías 28, 12 y 11. ¿Sí? En Isaías 28. El profeta Isaías está anunciando el juicio para el pueblo de Israel. Ellos no recibieron la palabra de los profetas que le hablaron en hebreo, por lo tanto, ahora escucharán la voz
en otra lengua. Está hablando del juicio, ¿ok? Está hablando del juicio. Y dice que tendrá un trato especial. Por eso Pablo en capítulo 14, versículos 21 y 22, narra y muestra la importancia de entender estas señales, pero también que ellos entiendan que estas lenguas implicaban juicio para el pueblo de Dios, y que aún serían dadas señales y prodigios y el mensaje tan claro que ellos, dice la palabra de Dios ahí en Corintios, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ni aún así me oirán. ¿Ok? ¿Sabes? Así que las lenguas son por señal. En el pasaje de Isaías 28, las lenguas eran una señal del juicio sobre Israel. Extranjeros que hablaban en idioma desconocido, ¿ok? Venían a hablar este mensaje. Pablo está diciendo esto también, y las lenguas son por señales. Yo quiero hablarles algo. Pablo advirtió de esto, porque tengan cuidado de que no sea el caso de ahora que habitando en el don se olviden del dador, y lo que fue diseñado para ustedes como una bendición pueda llegar a ser a ustedes como una maldición. ¿Qué está explicando acá? Está explicando puntualmente que los corintios en la carne, en el desorden, se habían apoderado de los dones que Dios dejó al ascender al cielo en una forma equivocada. Y ellos abrazaban el don de lengua como algo espectacular, ¿ok? Sin embargo, él les deja un membrete, les deja una frase. Ahí en Corintios capítulo 12, 31 y 13:1, dice así: la supremacía del amor y los frutos del Espíritu. Fíjate que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Esto es muy importante entenderlo en el estudio de las lenguas. Lo que está diciendo acá, está diciendo, no te emociones, no te aloques, no te cautive hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque realmente es una señal, nada más. Es un don determinado en un tiempo específico que cumplirá una causa. Listo. Hay algo mucho más excelente. ¿Qué es? Más excelente que los dones es el fruto del Espíritu, arrancando con el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, todos los frutos del amor que Efesios 5:22 menciona. Ustedes tienen que leer bien el texto porque, como decía un profesor que tengo, el mejor libro de comentarios es la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tú la lees y acuérdate, capítulo 12, 13, los escritos originales, no había una división de capítulo como nosotros la tenemos. O sea, esto correlativamente Pablo sigue hablando y dice: hay realmente un camino aún más excelente que los dones. ¿Qué es? El amor y los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Y si vas a tener que anhelar algo en tu vida, es el fruto, la manifestación del Espíritu Santo a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, ¿sí? La fe, la templanza. O sea, cosas que realmente el Espíritu Santo genera en una vida controlada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo ves? ¿Estás entendiendo cómo vamos a lo largo de la historia pasando? Quiero hacer hincapié en algo en este momento. Y sabes, en primer lugar hablé de la introducción, de los 4 puntos importantes, el trasfondo pentecostal, cuando inicia su postura en cuanto a esto. También hablé en segundo lugar un detalle interesante. El detalle interesante acá es que no solo los evangélicos creemos o profesamos que existió esto en Hechos 2, sino también hay otros grupos que sostienen una
un engaño con esto y algo totalmente fuera de la Biblia, como son los grupos, los medium, los espiritistas, los mormones o los Shackers, ¿no? Un grupo sectario que salió de una línea evangélica. Pero también hablábamos de pasajes involucrados, ¿ok? Que son el Antiguo Testamento, Hechos, Corintios y Apocalipsis, con las profecías de Joel e Isaías. Yo quiero animarte con algo, quiero hacerte mención de algo. ¿Sabías que 50 veces aparece la palabra glosa de lengua en la Biblia y 15 veces se refiere al miembro, a la lengua física del ser humano? También tienes que entender algo. Los traductores, Wycliffe, ¿ok?, que ellos se dedican a hacer el escrito y escribir y materiales evangélicos, han comentado que existen al menos más de 2000 idiomas que aún no tienen registro escrito sobre el Nuevo Testamento. Qué interesante. Entonces, piensa conmigo un poquito. Estamos interpretando ahora el cuarto punto de este estudio, que es hechos significativos para considerar de las creencias no escriturales de la Biblia. Con esto quiero ayudarte. ¿A qué te quiero ayudar? A que no seas engañado. ¿Por qué? En primer lugar, muchos hablan que para hablar en lengua tienes que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. No es bíblico. ¿Por qué? 1 Corintios 12:13, Pablo aclara, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre. A todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces tenemos que discernir bien entre lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Pero aquellos que te quieren hacer creer que el bautismo, cuando tú eres bautizado con el Espíritu, hablas y te manifiestas en lengua, no es bíblico, no hay texto que argumenten esta postura. Segundo lugar, la espiritualidad del individuo. Mira, no hay un rasgo histórico, geográfico, literal, que yo pueda decir que la espiritualidad de la persona determinaba el hablar en lengua. No lo hay. Es más, cuando te estoy diciendo que hay personas que son satánicas y son personas fuera de la Biblia que profesan y se manejan a hablar en lengua, está más que dicho que sería malbaratar la posición espiritual si realmente uno tiene que ser espiritual para hablar en lengua. No existe. ¿Ok? Tercer lugar, el recibirlo es un don soberano. No es que tú tienes que anhelarlo, no es que tú tienes que pedirlo. ¿Por qué? 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué está diciendo? Dios repartió dones como Él quiso. Sin embargo, esto fue como señal para un tiempo puro y exclusivo. ¿Ok? También la interpretación de las lenguas, Pablo lo considera en una iglesia inmadura como Corintios obligatorio. Fíjate lo que dice ahí, Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo o para Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo que existieron y que cumplieron un plan, tenía que haber un intérprete para que otros supieran de qué está pasando. Es más, ¿sabes? Lo limita a un grupo público. ¿Lo vas a hablar en lengua? ¿Lo vas a hablar en público? Fíjate lo que dice, 1 Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, no sea por 2 o a lo más 3 y por turno. Y un intérprete. O sea que lo limitó a una vida pública el aspecto de hablar en lengua. 7 y final, cuando llegue lo perfecto. Esta es una palabra sobresaliente para estudiar. Cuando llegue lo perfecto. ¿Qué está hablando acá? ¿Sabes?
nosotros vamos en un periodo de ir abriendo nuestra mente y entendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Y en un momento llega un punto clave que es mencionado cuando llegue lo perfecto. Allá en 1 Corintios 14:9 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ¿a qué está haciendo alusión cuando llegue lo perfecto? Yo considero en la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, que está hablando de la formación del canon bíblico. Lo perfecto es el canon bíblico. No puede simular hablar de lo que es cuando llegue Cristo por su iglesia, porque está hablando en una forma gramaticalmente no de una persona masculina, sino de algo neutro, ¿ok? Y cuando habla de algo neutro, si fuera de una persona masculina como el Señor Jesús, lo mostraría en la gramática de la traducción, pero no lo muestra. Lo que está hablando acá es que nosotros en parte entendíamos como niño, pensábamos como niño, pero ya cuando llegue algo concretamente perfecto, que es el canon bíblico, la formación escritural para que entendamos, habrá cosas que cesarán, como la ciencia, la profecía o este don. ¿Sabes? Cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño, 1 Corintios 13:11. Hay 3 capítulos centrales que hablan de la lengua en Corintios, 12, 13 y 14. Capítulo 2, ¿ok? De Hechos. Pero quiero que lleguemos a pensar algo congruentemente tú y yo. En primer lugar, que un individuo hable en lenguas no lo hace automáticamente un cristiano ni lo hace espiritual. Tienes que tener cuidado con esto. Porque te vas a dar cuenta que mucha gente que profesa hablar lengua ni siquiera ha conocido a Cristo en su corazón en algún momento de su vida. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. ¿Sabes? También tienes que, en segundo lugar, tener cuidado del engaño de Satanás. Fíjate lo que le dijo ahí en Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes qué está hablando acá? De las maquinaciones del enemigo. Cómo Satanás engaña y pone 3 puntos a través de grandes poderes, señales y prodigios. Sin embargo, son personas que ni han llegado al amor ni a ser salvos. Cuidado en donde pones tu observación con la práctica de este movimiento. Tercer lugar, cristianos influenciados por Satanás. Una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, no puedes ser poseído, pero sí influenciado por Satanás. Fíjate lo que dice 2 Corintios 11:3 y el 11:15. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin
será conforme a sus obras. Cuidado. Cuidado de pensar que personas que abrazan esta práctica de la lengua son cristianos. Cuidado con el engaño rotundo de Satanás. Cuidado con sus falsos maestros, apóstoles y siervos para el Señor que son de Satanás, porque son engañadores. Cuarto, el Señor nos manda a probar los espíritus. ¿Cómo? Dice 1 Juan 4:1, donde está escrito, probad los espíritus si son de Dios. Si la Biblia marca claramente que fue un aspecto de señal y de juicio, y que realmente un tiempo cesarían, ¿por qué sigue la práctica? Piensa, prueba los espíritus. 1 Juan 4:3, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Tú hablas con un profesante de las doctrinas judaicas, son anticristo, no creen en Cristo. Tú hablas con gente profesante de los testigos de Jehová y no creen en Cristo, creen que fue un buen profeta. Y tú hablas con gente dentro del evangelismo, dentro de iglesias evangélicas, y hay gente que difiere de este mensaje y se va más por aquellas cosas extraordinarias que están abrazando. Cuidado. Quinto, no nos conformemos, ¿ok? Cristo nos dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, es salvo. Pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, sí, pero yo no te conozco. Fíjate que en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Cuidado. Hay gente que va sobre lo sobrenatural, lo espectacular, y no está sumergida en el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Cuidado. Sexto y última advertencia final. La verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Considera, en espíritu. No puedo entender todo esto y discernirlo si no soy una nueva criatura espiritualmente. Acuérdate que una persona es enemiga de la cruz de Cristo y está muerto espiritualmente. Entonces un verdadero adorador está vivo en espíritu, pero también dice en verdad. ¿Sabes qué es la verdad? Su palabra. Su palabra es verdad. Y todo lo que vamos a filtrar en la interpretación bíblica tiene que ser filtrado en la verdad de Dios. Termino. Y con esto quiero hacer un paréntesis muy importante para terminar. A través de todo este tiempo he conocido personas muy sinceras que han practicado esto. Y yo quiero animarlas. Está puesto en consideración que la práctica de hablar en lengua viene de 3 puntos. Es una experiencia emocional, en un éxtasis de entrar en una experiencia de éxtasis, en la concentración y exclamación de una oración. Segundo lugar, es una experiencia aprendida, educada. Conozco a mucha gente que han fomentado el hecho de hablar en lengua con terminología. Cuidado, no es correcto, no es de Dios. Y bueno, en tercer lugar, proviene de una influencia satánica.
Acuérdate cuando hablábamos del Espíritu Santo. Te puedes revolcar, vomitar, desnudar. O sea, ese es el carácter de Dios, ordenado y perfecto. ¿Y por qué los que practican tales cosas muestran un Dios diferente? Porque hay un satanismo, hay una obra de maldad que está encubierta como oveja, pero son lobos rapaces, ministros de Cristo, no, de Satanás, que van confundiendo y engañando, haciéndose pasar por evangélicos. Es más, conocemos testimonio de gente satanistas, espiritistas, que entran a las iglesias para hacer caer a líderes en adulterio, para distorsionar la iglesia, dividirla. Cuidado, cuidado. ¿Entiendes esto? Y cierro. Los judíos piden señales, los griegos piden ciencia. ¿Tú qué pides de Dios? Dios te ha dado dones y talentos. Pero voy a hablar de los dones que son sobrenaturales. El don está puesto. Edificación personal, edificación de la iglesia y algo muy importante, llevar personas a los pies de Cristo. Lo cual las lenguas que no se entienden, no se comprenden, no se interpretan, no cumplen esa función. Piensa, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Abrázalo, ejecútalo. Con cada don vigente que existe en este tiempo. Pero hay algo mucho más excelente, es el amor y el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que abunde en tu vida y que estos estudios te ayuden para refrescar tu alma y tener pasión para la obra de Dios. Dios te bendiga y espero que esto te sirva como una plataforma para poder estudiar mucho más acerca del tema de interpretación bíblica acerca de las lenguas. Vamos a orar. Padre amado Dios, gracias. Bendícenos, ayúdanos a estudiar a la luz de tu palabra y que cualquier detalle, Señor, que quede pendiente, podamos ministrarnos, animarnos y deducirlo a la luz de la palabra de Dios. Gracias por estos estudios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por tu atención y tu tiempo. Si quieres más y quieres resolver alguna pregunta que traes, con todo gusto, estos videos los subimos a YouTube, en el canal. Coméntamelo, déjame un mensaje, llámame por WhatsApp. Los días martes estamos teniendo un encuentro personal con Jesús. Te invito a que puedas ser parte. Voy a dejar la liga ahí para que los que quieran entrar a estudiar qué es un encuentro personal con Jesús puedan estar también. Dios te bendiga, hermoso día, y Dios te acompañe en todo tu andar. Bendiciones.